Buenas tardes a todos, buenas tardes o buenas noches para unos y para otros. Para nosotros es buenas noches ya. Muchas gracias de todas formas por haberme invitado y comienzo con mi intervención. Voy a compartir pantalla con una diapositiva. Comparto. Se ve, ¿no? Y se escucha. Sí, adelante, por favor. Espere, estoy compartiendo. Ahora. Y se me escucha bien, ¿verdad? ¿Se me escucha, verdad? Sí. ¿Se me escucha, don Antonio? Sí, adelante, por favor. Perfecto. Pues nada, buenas noches, buenas tardes, noches a todas las personas presentes y conectadas a través de Zoom a este 7º Congreso Internacional de Educación Especial e Inclusiva, organizado por el CIDE para este año 2021. Y con una especial felicitación a personas como Doriana Roa por su esfuerzo y el anhelo en sacar adelante este magnífico Congreso Internacional de Educación Especial e Inclusiva. Además, a todos y a todas las personas presentes y conectadas a esta sesión de Zoom, un cordial y afectuoso saludo desde Canarias. Igualmente, mi agradecimiento más sincero a todo el personal que ha organizado este magnífico congreso, por la invitación y la oportunidad personal que me ha sido ofrecida de exponer esta conferencia titulada La educación y la igualdad, derechos fundamentales para el fomento de la educación inclusiva. Y es que cuando hablamos de la educación inclusiva, la consideramos como aquel proceso educativo de identificar y responder a la diversidad, culminando las necesidades de todos los alumnos y estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades. Asimismo, reduciendo la exclusión en el ámbito interno y externo de la educación y en la comunidad educativa. Esto es, la educación inclusiva de por sí involucra cambios y modificaciones tanto en los contenidos, aproximaciones, estructuras, así como estrategias con una visión común que incluye a todo el alumnado de un rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema educativo regular y educar universalmente a todos los niños y niñas de este planeta Tierra. Se basa en el principio de que cada niño o cada niña tiene una serie de características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintas. Y deben ser los sistemas educativos los que deberían estar diseñados y coordinados con los programas educativos puestos en marcha, teniendo en cuenta la amplia diversidad de las características y las necesidades de los alumnos. Por tanto, la educación inclusiva se ocupa de dar o aportar respuestas pertinentes a toda la gama de necesidades educativas en contextos pedagógicos, escolares y extraescolares. Pero lejos de ser un sistema marginal sobre cómo se puede integrar a algunos estudiantes en las corrientes educativas principales, es un método en el que se reflexiona sobre cómo transformar los sistemas educativos a fin de que se respondan a la diversidad de los estudiantes. Por lo que debemos considerar a la educación como un derecho fundamental universal y no un privilegio personal ni familiar. Igualmente, podemos considerar a la educación inclusiva como una aproximación estratégica diseñada para facilitar el aprendizaje exitoso para todos los alumnos sin excepción. Hace referencia a objetivos y metas comunes para disminuir o superar todo tipo de exclusión educativa dentro de la sociedad, desde una perspectiva del derecho fundamental humano a una educación integral y universal. Tiene que ver con el acceso, participación y aprendizaje exitoso en una educación de calidad para todos y parte de la defensa de igualdad de oportunidades para todo el alumnado,
tiene que ver con remover y allanar toda la barrera para el aprendizaje y facilitar la participación integral de todos los estudiantes vulnerables o sensibles a la exclusión y a la marginación. Lo que supone, por ello, que uno de los retos de los docentes es atender a la diversidad humana en el aula, implantando las debidas adaptaciones, así como la atención personalizada e inclusión para atender cada necesidad del alumnado. Con ello, la respuesta educativa para la atención a la diversidad en el aula implica el esfuerzo y la implicación o empatía de todas las personas involucradas en el proceso. Implementar las acciones que permitan superar las barreras y dificultades que presenta cada alumno o alumna con dificultades de aprendizaje. Y ello significa que todos los estudiantes reciben soporte o herramientas que requieren para tener la oportunidad de participar como miembro de una clase o aula regular, con pares de su misma edad y de contribuir a sus necesidades escolares en una determinada comunidad educativa. Por tanto, inclusión significa posibilitar a todos los estudiantes el participar de lleno en la vida, educación, en las actividades y en el trabajo dentro de la comunidad de una forma democrática universal, sin importar sus cualidades personales. Es un proceso eficiente de mayor participación de los estudiantes en el aula y la reducción de la exclusión por motivos personales o culturales, así como reduciendo las discriminaciones personales. Es más, la inclusión se ve más como un enfoque a la educación, así como también de un conjunto de técnicas educativas. La inclusión simplemente denota una serie de amplios principios de justicia social, universalidad, democracia educativa, eficiencia social, equidad educativa y respuestas a las necesidades de escolarización social. En definitiva, la educación inclusiva significa que todos los alumnos con o sin discapacidad o con especiales dificultades aprenden juntos en las diversas instituciones educativas regulares u ordinarias, desde preescolar, secundaria y universidades, con el área de soporte apropiada. Se trata de un proceso educativo de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, teniendo en cuenta la diversidad de culturas y de las comunidades, reduciendo a la vez la exclusión en la educación a todos los niveles educativos. Asimismo, este tipo de instituciones educativas lo que asienten y ayudan a los alumnos tiene que ver con la calidad de la educación conectada con la experiencia y el respeto a la educación y el respeto a la diversidad y a la educación. Se conecta con la forma de apoyar a su aprendizaje, sus logros y su participación total en la vida de la institución, lo más universal y eficientemente posible. Es decir, lograr las mayores potencialidades educativas posibles con los menores recursos y extenderlas lo más universalmente posible, que tiene que ver con la eficiencia educativa. Por tanto, en la educación inclusiva no existen requisitos de acceso ni mecanismos de selección para la admisión de alumnos o alumnas, ya que lo que se evalúa es el progreso de los estudiantes de forma global, teniendo en cuenta sus capacidades de forma individualizada y donde además tenga acceso siempre para todo el alumnado sin diferenciación ni discriminación de género, raza ni cualquier otra cuestión personal ni individual. Es decir, que el docente eduque en la diversidad humana. Igualmente, la diversidad hace referencia a las diferencias y a la diferenciación que puede existir entre personas por su cultura, grupo social, género, religión, forma de pensar y sus limitaciones. En el ámbito educativo, se tienen en cuenta las necesidades de cada alumno en cuanto a su forma de aprendizaje, desarrollo de habilidades, así como las limitaciones que pudieran tener. A la vez, podemos considerar
alumnos con necesidades educativas especiales, los alumnos que presenten dificultades en el aprendizaje de conductas de gestión, déficit de atención e hiperactividad, trastornos neurológicos y del desarrollo, limitaciones físicas, etc. Es importante tener en cuenta también que todas las personas son diferentes y en esa diferencia y diversidad radica la riqueza del ser humano. La naturaleza sabia y como tal debe ser valorada y aceptada por toda la humanidad. La atención a la diversidad como riqueza del ser humano y más en el interior del aula permitirá que el alumno desarrolle sus potenciales personales, así como su autoestima y se acepte tal como es y que a la vez éste sea aceptado como es por el resto de la sociedad y de la comunidad. Pero además, maniobrar y dirigir la diversidad en el aula es un reto para el docente, ya que ellos serán los encargados de lograr la inclusión de todo el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello es necesario tener conocimientos, ilustraciones y destrezas sobre necesidades educativas especiales, así como dirigir y gestionar en el diseño de programas de intervención educativa. Pero dado que la educación es un derecho de todas las personas, el docente tiene la labor de evaluar las necesidades de cada uno de sus alumnos y atender a la diversidad que pudiera presentarse en el aula. La atención a la diversidad consiste en implementar y adaptar técnicas, estrategias y recursos para que todos los alumnos sean incluidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, acorde con las características personales y singulares de cada alumno o alumna. Igualmente, para trabajar la diversidad en el aula, es importante crear cambios, innovar en la diversidad. En primer lugar, a nivel de la organización escolar. Luego, al pasar al aula, debe contar con ambiente de aprendizaje en que todos los alumnos y alumnas puedan desplazarse libremente y que cuenten con los recursos apropiados para desarrollar habilidades y competencias, así como empatizar con el problema personal y especial de cada alumno o alumna. Cada docente debe tener la empatía de ponerse dentro de los zapatos de cada alumno. También es fundamental implementar las adaptaciones dependiendo de las necesidades individuales del alumno. Desarrollar actividades con diferentes niveles de dificultad. Planificar actividades diversas por grupo o parejas que se adapten a las capacidades del alumno. Así como, y esto es importante, el plantear distintos modos de evaluación acorde con las condiciones especiales y personales del alumnado. Además, las instituciones educativas deben estar abiertas a acoger a todo el alumnado, convertirse en una escuela para todos, independientemente de su situación personal. Los espacios deben ofrecer las mismas oportunidades educativas para cualquier alumno, con características personales, ya sea individuales o especiales. Es más, el docente, en combinación con todo el personal o quehacer educativo, debe crear las condiciones adecuadas para que el alumno desarrolle su aprendizaje y se integre al grupo sin ningún tipo de inconveniente. Entre las pautas a seguir para la atención a la diversidad en la educación se encuentra la de brindar atención personalizada al alumno, pues extensivamente todo el aula tendrá el beneficio del aprendizaje independientemente de su desarrollo cognitivo. También desarrollar el diagnóstico de las dificultades del desarrollo de los alumnos. A la vez, implementar refuerzos para garantizar que todo el aula consolide los objetivos propuestos. Además, aplicar las medidas de intervención educativa y curriculares pertinentes dependiendo de las dificultades de aprendizaje que se detecten. Entre las medidas a tomar se encuentran apoyo en el aula ordinaria, adaptaciones curriculares y agrupamientos flexibles. Cada centro escolar debe contar con un proyecto curricular donde se establezcan las acciones a seguir ante una intervención en la atención a la diversidad del alumnado. Pues bien, para lograr todos estos objetivos anteriormente reseñados, se ha de recurrir a la igualdad ante la ley,
la cual es una igualdad puramente formal, pues se configura como una identidad de posición de los ciudadanos ante la ley, como una equiparación de situaciones frente a los efectos y alcances de la ley. Se trata de igualar a todos los ciudadanos ante la ley y más la igualdad en el seno de la educación. Y ambos derechos, ambos deben lograrse como derechos fundamentales, un derecho de protección fundamental. Es más, esta igualdad ha experimentado una serie de transformaciones, superando su carácter puramente formal. Pues bien, si ha evolucionado en determinados sistemas tributarios, en las que se ha garantizado y admitido el principio de progresividad tributaria, según la cual quien tiene mayores ingresos contribuye proporcionalmente más, soportando mayor sacrificio económico, adentrándose en el concepto de igualdad material, la evolución en la educación debe continuar en esa misma línea, superando cada vez más el concepto formal de igualdad ante la ley y adentrándose en el de igualdad material. Esto es, igualdad en la ley, por lo que con las leyes educativas se debe continuar en esa línea y avanzar hacia el progreso educativo. Todo ello viene determinado por la constatación de que las situaciones reales de los individuos y de los grupos no son iguales, por lo que se asigna a los poderes públicos de procurar que esa igualdad sea real y efectiva. Si a ello unimos la complejidad de la sociedad moderna, su evolución y el intervencionismo estatal, se explica que un gran número de normas otorgue un tratamiento diferente a situaciones que se entienden distintas. Pero además, la igualdad se configura en la actualidad como un mecanismo de reacción frente a la posible arbitrariedad de los poderes públicos. No se trata de que esto no pueda en su actuación diferenciar entre individuos o grupos. Se trata de que, si lo hace, su actuación no puede ser discriminatoria ni arbitraria con ningún tipo de individuo o miembro de la sociedad. Es, por tanto, un principio limitativo y reaccionario, pues acota el ámbito de actuación de los poderes públicos, a la vez que permite a los particulares reaccionar frente a las actuaciones de los poderes públicos cuando éstas sean improcedentes, discriminatorias o arbitrarias. Es más, si lo valoramos constitucionalmente, la igualdad como valor del artículo 1.1 de nuestra Constitución española vigente implica la imposición de una opción política valorativa fundamental del ordenamiento jurídico, donde se configura la igualdad como un valor. Por otra parte, la igualdad del artículo 9.2 de nuestra Constitución vigente y nuestra Carta Magna señala un horizonte y límite para que la actuación de los poderes públicos una actuación limitativa de los poderes públicos. Y si lo analizamos la igualdad ante la ley, ya sea en la ley o en la aplicación de la ley del artículo 14 de nuestra Carta Magna, fija un límite para la actuación del legislador y en general de los poderes públicos. Y debe ser analizado como un derecho fundamental e universal de todos los ciudadanos. Por tanto, la igualdad del artículo 14 de la Constitución española, al igual que el derecho a la educación, son auténticos derechos subjetivos y fundamentales que pueden invocarse ante los tribunales y, en su caso, puede ser objeto de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional a través del título 3 de la Ley Orgánica del Poder del Tribunal Constitucional. Estas situaciones es lo que se justifica en las diferentes acepciones que de la expresión igualdad realiza el texto constitucional y lo que obliga a interrelacionar todas ellas. La igualdad como un valor del artículo 1.1 de la Carta Magna, lo que implica la imposición de una opción política valorativa fundamental del ordenamiento jurídico. Por otra parte, ya el Tribunal Constitucional ha otorgado en las condiciones personales explícitamente enunciadas en el artículo 14, ya sea por nacimiento, raza, sexo, religión y opinión, el tratamiento de categorías sospechosas de discriminación. De tal modo que todo trato desigual basado en alguna de esas circunstancias debe ser sometido a un escrutinio especialmente riguroso, necesitando también de un plus de fundamentación de su objetividad y razonabilidad para pasar el test de la constitucionalidad.
pues el reseñado Alto Tribunal Constitucional Español ha admitido con ciertas cautelas la compatibilidad de las leyes singulares o de un caso único con el principio de igualdad. Y por último, ha defendido la necesidad de hacer una interpretación dinámica y abierta de la igualdad formal del artículo 14, a fin de hacerla compatible con la igualdad real y efectiva que habla el artículo 9.2 de nuestra Constitución vigente. Lo que ha llevado, entre otras cosas, a admitir la validez constitucional de las medidas de acción positiva y de discriminación inversa en relación con los grupos sociales desfavorecidos, como son la mujer, los discapacitados, comunidades religiosas y personas mayores vulnerables. Pero es más, la educación como palanca de transformación y desarrollo de la tecnología se ha de conectar con la igualdad en la sociedad. Y más en la actualidad, donde en la actualidad, con la pandemia del COVID-19, está revolucionando por completo la educación presencial y la igualdad e inclusividad entre alumnos y alumnas, lo cual ha obligado al sector educativo a plantear ciertos retos y desafíos a los que hasta ahora en la historia de la humanidad jamás había tenido que hacer frente. Por lo que solo cabe innovarse, digitalizarse y sobre todo modernizarse adaptándose a los cambios sociales. Por lo que el principal reto educativo es la transformación digital en la educación, que requiere establecer procesos de alfabetización mediática y digital, que se adapte a la forma de aprender y acceder al conocimiento de las nuevas generaciones, a su vez aprovechando eficientemente todos los recursos informáticos, tecnológicos y digitales, de forma que llegue a todos los rincones de nuestro planeta, llamado Tierra, con lo que la educación se ha globalizado. Esto último es sin duda alguna lo que la educación online es uno de los retos más importantes, pero para el sector de la educación, lo cual debe asegurar la igualdad de oportunidades para los estudiantes vulnerables y enfocar los contenidos al desarrollo de competencias digitales, pues esta puede convertirse en un elemento de desigualdad y discriminación, teniendo en cuenta la brecha digital y las diferencias sociales y económicas a las que se enfrentan los alumnos vulnerables de los centros educativos y universitarios, ya que no todos los alumnos tienen acceso al material informático. Pues ¿quién no conoce algún caso de ustedes o algún caso humano o algún alumno a raíz de la pandemia actual de COVID que han de compartir equipos y elementos con sus hermanos, amigos, vecinos, abuelos y padres? Y todo ello sin contar que la fibra, wifi o línea de acceso no llega a todos los rincones de este planeta Tierra por igual, lo que hace crecer las desigualdades y discriminaciones educativas. Además, es fundamental ofrecer orientación online para que tanto la familia como los docentes y los alumnos puedan desarrollar sus competencias en igualdad con el resto de alumnos y alumnas. Igualmente, resulta esencial que todos los docentes tengan una adecuada formación en el uso pedagógico de las nuevas tecnologías y experiencia en las metodologías propias de esta modalidad educativa. Es necesario, además, un modelo híbrido y combinado que integre la tecnología en la educación, adaptándose a las necesidades de cada economía familiar. Una realidad que obliga a repensar las metodologías educativas tradicionales. En la educación del futuro es posible que convivan los alumnos presenciales con alumnos digitales y los docentes tendrán que preparar los contenidos académicos adaptados a los canales tradicionales y a las nuevas tecnologías, dando un protagonismo indiscutible a modelos mixtos entre las clases presenciales y también telemáticas, que haga de la educación una correa de transmisión que extienda la transformación y el desarrollo de cualquier sociedad o comunidad. Por tanto, el futuro pasa porque los alumnos que acudan a clases, sean de condiciones especiales o no, tendrán que vivir experiencias y emociones distintas a aquellos que se conectan desde la red, con un incremento de la digitalización y el establecimiento de herramientas virtuales y cursos masivos online.
En el futuro, la educación escolar se parecerá cada vez más al modelo de las universidades de distancia, como es UNIR o la UNED, o a la vez que resurgirán nuevas formas de educación, conectadas con el uso de distintas plataformas para organizar las clases, realizar exámenes, facilitar las comunicaciones y la docencia entre alumnos y profesores. El futuro de las aulas, a pesar de la brecha digital o LEARNI y otras plataformas digitales, es la opción más segura y rápida para adaptarse al sistema educativo y garantizar su actividad. En este contexto, retomar las clases presenciales en el curso 21-22, casi seguro que en muchos países será fruto de un nuevo modelo educativo mixto, telemático y presencial. Pero es que además, en la actual pandemia de COVID-19, se debe proteger también la salud en el interior y en el exterior de las aulas. Por lo que es prioritario que los centros educativos puedan asegurar la distancia mínima física y el uso de mascarillas y guantes establecidas por las autoridades sanitarias. Además, deberán tener capacidad para aislar los contagios dentro del estudiantado, los docentes y el personal de administración y servicio, que estos se encuentren enfermos o tengan síntomas que no deberían asistir a la escuela. Además, los centros educativos deberán asegurar los protocolos y procedimientos de desinfección de las aulas y espacios comunes, con una eficiente gestión de limpieza y desecho de los residuos. Todo ello conjugando la igualdad y la educación, sin ningún tipo de atisbo de discriminación por parte del centro educativo ni del educador. Por otra parte, la igualdad ante las leyes es un derecho de toda persona, recogida en nuestra Constitución en el artículo 14 de la Constitución vigente. Pero también constituye un principio esencial del Estado de Derecho, que en la actualidad alcanza a otro principio de valor constitucional constitutivo de todo Estado social y democrático de derecho, que proclama también el artículo 1 de nuestra Constitución vigente. Pero además, la igualdad no solo constituye un derecho y un valor supremo, al igual que la libertad, sino que también es un operador constitucional de la transformación económica y social de la sociedad, de la sociedad y también de los ciudadanos. Por ese motivo, el derecho no puede desconocer la naturaleza natural y la diferencia, y también la diferenciación entre las personas, lo que le obliga a formular disposiciones diferenciadoras, con el fin de pretender u obligar un trato igualitario allí donde la naturaleza personal de cada persona no ha conseguido o logrado dicha igualdad de trato. Sin embargo, esta atribución legítima del derecho a tratar desigualmente a los desiguales, en algunos casos puede lindar con situaciones discriminatorias, que para nada tiene que ver con el principio constitucional. Pero es más, el trato diferenciado para los desiguales no atenta contra el principio constitucional, en tanto responde al sistema de valores que propugna nuestra Constitución, ya que la discriminación es lo que es ilegal, en tanto menoscaba el principio de igualdad, ya que las formulaciones legales diferenciadoras y no necesariamente discriminatorias, debido a que el legislador no solo está autorizado, sino que está obligado a clasificar o diferenciar a los desiguales, pero que ese trato sea lo más igualitariamente posible. Por otra parte, la negación de ello supone mantener un estado de desigualdad que niega la justicia y haga crecer la injusticia, pues esta diferencia tratada jurídicamente encuentra su fundamento en la aprobación que la colectividad le da a situaciones objetivamente desiguales, sustentada en el sistema de valores constitucionales establecido en el artículo 1.1 de nuestra Constitución vigente. Es decir, se trata de disposiciones que no generan discusión relevante, pues siempre existe en la realidad social para tratar casos desiguales de manera desigual, pero sin discriminación. Lo que se prohíbe constitucionalmente es la discriminación, ya que eso mismo es lo que se prohíbe. Por todo ello, se parte de dos principios. Primero, la igualdad del artículo 14 es una igualdad jurídica y no
la igualdad real y efectiva. Y segundo, lo que el artículo 14 de la Constitución veta y limita es la discriminación, no la diferenciación, la cual la discriminación se determina como una diferencia de trato no justificada ni razonable. Por lo que todo trato diferenciado debe ser justificado y razonado, irrazonablemente, es decir, hay que utilizar el sentido común. Por otra parte, la actuación de los poderes públicos ha de reunir unas condiciones objetivas para no ser reputada de conductas discriminatorias. Por tanto, la igualdad ante la ley es una igualdad puramente formal, pues se configura como una identidad de posición de los ciudadanos ante la ley, como una equiparación de situaciones frente a los efectos y alcance de la ley. Se trata de igualar a todos los ciudadanos ante la ley, por lo que debe tratar a todos los ciudadanos por igual, donde la ley sea universal para todos y cada uno de los ciudadanos. Pero igualmente, el que la ley deba ser igual para todos es una realidad que las sociedades están llenas de situaciones concretas y específicas que pueden merecer la actuación del legislador con el fin de que resuelvan un problema particular. Es decir, regular de manera distinta un sector de la actividad social o hacerla frente a unas circunstancias imprevistas. Asimismo, resulta evidente que los ciudadanos y a la vez los grupos sociales se hallan en una situación de desigualdad entre ellos, los cuales podrán ser iguales ante la ley, pero no son iguales en la realidad, ya que de hecho esta desigualdad está constitucionalmente reconocida en el artículo 9.2 de la vigente Constitución, cuando instituye a los poderes públicos en la obligación de promover las condiciones para que la igualdad de los ciudadanos y de los grupos sea real y efectiva, lo que supone la admisión de que en el presente y en la actualidad no lo es, no es ese reconocimiento donde surge la atribución de los poderes públicos, de una función promocional encaminada a la plasmación de una igualdad más real y efectiva que se extienda a todas las personas menos favorecidas. Por tanto, y enlazado con lo anterior, hay una aparente contradicción, pues por una parte se obliga a los poderes públicos en general y al legislador en particular a tratar por igual a todos los ciudadanos. Y por otra parte es evidente que la realidad requiere abordar situaciones y necesidades diferenciadas de algunos ciudadanos, por lo que se les exige a los poderes públicos que realicen lo necesario para conseguir que quienes están en condiciones de inferioridad puedan situarse en una posición de igualdad real. Pero al mismo tiempo, el principio de igualdad tiene un límite, como es la prohibición de discriminación, por lo que el legislador deberá buscar soluciones específicas a las situaciones concretas que la realidad social presenta, que lo habrá de realizar sin tratar de manera discriminatoria a ningún ciudadano afectado por dicha intervención legislativa. A la misma vez, no cualquier trato desigual es discriminatorio. Solo lo es el trato desigual no basado en causas objetivas y razonables, como he reseñado, pero el legislador puede introducir diferencias de trato siempre que no sean arbitrarias. Esto es, cuando estén justificadas por la situación real de los ciudadanos y de los grupos, por lo que la Constitución legítimamente admite la diferenciación fundamentada en causas objetivas y razonables. Con lo que la educación y la igualdad son dos herramientas muy valiosas como instrumento de transformación y desarrollo de cualquier sociedad, ya que al final, si se dan las oportunidades a aquel desfavorecido, nos da lecciones de esfuerzo, honestidad y pundonor al resto de la sociedad. Pero es más, como he recalcado anteriormente, el trato diferente a los ciudadanos o los grupos debe ser fundado en una base objetiva y razonable, y que no sea discriminatorio ni arbitrario, por lo que debe determinarse unos elementos como es. Primero, la desigualdad de supuestos de hecho es una primera condición para que un trato desigual sea constitutivo de una diferenciación admisible y no de una discriminación constitucionalmente vetada. Es decir, la existencia de una situación de hecho por la que sea diferente, sea admisible también de un trato también diferente. Pues si las situaciones de hecho son iguales, el trato diferente es discriminatorio. Y segundo, su finalidad.
constitucionalmente legítima, donde la finalidad sea determinada y constitucionalmente admitida y razonable, a la vez que no colisione con otros valores constitucionalmente consagrados en una nación. También debe haber una congruencia, donde la medida diferenciadora debe ser congruente y adecuada a los medios y fines perseguidos. Y cuarto, debe haber una proporcionalidad, ya que es preciso una relación de proporcionalidad entre todos sus elementos. Por tanto, la cláusula de igualdad ante la ley no impide un trato desigual o diferente a diferentes grupos, colectivos o ciudadanos, siempre que se den una serie de condiciones de suerte que la consecuencia jurídica que constituye el trato desigual no guarde una manifiesta desproporción con las características de hecho y la finalidad que la justifica. Por lo que se concurre esa circunstancia, el trato desigual será admisible y de una diferenciación constitucionalmente legítima. Es más, si nos atenemos a las categorías sospechosas de discriminación del artículo 14 de nuestra Constitución vigente, prohíbe la discriminación por una serie de causas específicas, como es el nacimiento, la raza, el sexo, la religión, la opinión, y añade también una cláusula residual que tampoco cabe en discriminación por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La especificada mención de estas causas en el artículo 14 de la Carta Magna no implica una lista cerrada de supuestos de discriminación. Lo que sí que estos supuestos sean objeto de una protección reforzada. Por lo que se desprende que nuestra norma suprema prohíbe cualquier tipo de discriminación y especialmente lo que se sustente sobre una de las causas expresamente mencionadas de dicho artículo 14. Por tanto, el trato desigual, basado en alguna de las condiciones personales expresadas del artículo 14 de la Constitución española, con el simple hecho de involucrarlo, se convierte en sospechoso de discriminación. La consecuencia principal de las categorías expresadas en el artículo 14 es que está constitucionalmente prohibido, en principio, considerarlas como causas de diferenciación, pero ello no significa una inversión de la carga de la prueba. En resumen, la intención del constituyente o padre de nuestra Constitución es evitar toda discriminación por cualquier circunstancia personal o social, siempre que tales diferencias de trato carezcan de una justificación objetiva y razonable. Por lo que un trato desigual basado en alguna de las condiciones enumeradas del artículo 14 de la Constitución se convierte en sospechoso de ser discriminatorio, además de ser contrario al orden público jurídico, además de permitir, acorde con el derecho de igualdad, cualquier diferenciación personal o social. Pero también en el plano de la legislación internacional relativa a los derechos humanos prohíbe todo tipo de discriminación, incluida la que se basa en el sexo, y garantiza que las mujeres y hombres disfruten de sus derechos de igual a igual. El artículo 15 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se establece que los países vinculados deben reconocer los mismos derechos para ambos sexos. Y en posteriores artículos se dispone que estos estados tomen las medidas necesarias para que se cumpla. Por lo que es admisible las acciones positivas y la discriminación inversa. Además, en la Unión Europea se han incluido numerosas medidas de apoyo a estas políticas dentro de sus acciones, que permite un desarrollo práctico de estos derechos. Por ejemplo, primero, un porcentaje de los puestos de trabajo en el sector público se reserva a personas en riesgo de exclusión. Segundo, se han promovido bonificaciones empresariales para la contratación de grupos desfavorecidos. Y tercero, se han promulgado numerosas sentencias apoyando este tipo de discriminación, con lo que la jurisprudencia, como complemento a la ley, lo avala. Por otro lado, la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres se ponía en marcha en España una iniciativa decisiva para romper con la barrera entre ambos géneros. Su objetivo es luchar contra cualquier manifestación
de discriminación, directa o indirecta, por cuestión de género, y fomentar la equidad real, de modo que se garantice el derecho de las mujeres y se enriquezca toda la sociedad. Así se enriquezca socialmente. Así se reconocía y se prohibía la desigualdad salarial, la escasa presencia de las mujeres en los cargos de responsabilidad o la lucha también contra la violencia de género, que reflejaban que la igualdad plena aún estaba por conseguirse en España y que para alcanzarla eran necesarios nuevos instrumentos jurídicos. Por ello, la ley hacía efectiva el derecho a la paridad de trato y oportunidades en todas las esferas de la sociedad, en política, en materia laboral, cualquier otra iniciativa. Y respaldaba la llegada de una sociedad avanzada, más democrática y justa. Por tanto, se puede distinguir dos formas distintas de trato favorable a sectores o colectivos desfavorecidos: la acción positiva y la denominada discriminación inversa. La acción positiva consiste en desarrollar a favor de un determinado grupo actuaciones públicas que no perjudiquen a nadie, como puede ser ayudas, subvenciones o desgravaciones fiscales. La discriminación inversa implica que en determinadas circunstancias se trata de una manera razonable y favorable a los integrantes de un colectivo con especiales circunstancias personales o especiales. Además, a las mujeres o bien a una minoría étnica, pero dichas técnicas jurídicas encuentran encaje también en el artículo 9.2 de nuestra vigente Constitución y por extensión en la igualdad y en la educación inclusiva. Pero además, la igualdad en la aplicación de la ley concierne a aquellos que deben aplicarla. Esto es, en general, los poderes públicos, que son los jueces y tribunales y la administración pública. Deberán aplicar la ley del mismo modo que aquellos que se encuentran en la misma situación sin que se establezca diferencias en razón de las circunstancias no presentes en las normas. Esto es, sin que el aplicador pueda establecer ninguna diferencia en trato de las personas o las circunstancias que no sean precisamente las presentes en la norma. Sin embargo, la igualdad en la ley atañe solamente a la actuación del legislador, que debe respetar al elaborar cada ley y los criterios constitucionales establecidos en el artículo 14 de la Constitución. Pero a la vez, la igualdad en la aplicación de la ley es un mecanismo de defensa frente a las decisiones arbitrarias de los aplicadores, pues supone un límite para la actuación de los poderes públicos. No se vulnerará el artículo 14 en el caso de que una resolución judicial sea contraria a la precedente. Sin embargo, sí lo será cuando esa divergencia o esa diferencia no sea debidamente razonada y se considere, por tanto, como una decisión caprichosa o arbitraria. Por tanto, el aplicador de la ley deberá tratar de la misma manera lo igual y la diversidad de manera lo desigual. Pero al mismo tiempo, el derecho fundamental de igualdad se proyecta también sobre el poder ejecutivo y con ello se refleja en la administración, que opera asimismo como límite para el resto de los poderes públicos. En la aplicación de la ley se impone que un mismo órgano no pueda modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de su precedente, tenga que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable. Pero además, la eficiencia y la eficacia del principio de igualdad se proyecta sobre el poder ejecutivo, ya que la administración pública se halla vinculada al cumplimiento del principio de igualdad, a la ley y al derecho, por lo que no puede, en modo alguno, otorgarse un trato desigual a quienes se encuentran en situaciones idénticas. Por tanto, la administración pública no puede otorgar un trato desigual a quienes se encuentran en situaciones idénticas y se hayan vinculado por el principio de igualdad y en general por sometimiento a la ley y al derecho. El criterio de legalidad de la actuación administrativa y de la recta aplicación de la administración del principio de igualdad es impugnable en sede judicial y es revisado en última instancia por los jueces y tribunales ordinarios, a la vez sustentado dichos criterios en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pero al mismo tiempo, en el caso del Poder Judicial, se pretende evitar
en el caso de las resoluciones judiciales que sean dictadas, evitando el capricho y el favoritismo o la arbitrariedad del órgano judicial. Por tanto, la igualdad juega aquí una estrecha conexión con el principio de interdicción a la arbitrariedad. El problema se plantea en determinar qué actuaciones judiciales son arbitrarias y cuáles son una interpretación del derecho distinta a la efectuada en ocasiones precedentes. El principio de igualdad no podría nunca operar de tal forma que impidiese instituciones que son constitucionales al ejercicio de la función jurisdiccional, como es la independencia de los órganos jurisdiccionales y su posibilidad de interpretar las normas jurídicas en sentido diferente. La dificultad de los órganos judiciales de rectificar su propia y precedente interpretación. También el Tribunal Constitucional Español es especialmente exigente con los requisitos para apreciar vulneración del principio de igualdad, lo cual lleva agregada una exigencia adicional, como es la de que el órgano judicial al que se imputa la violación del principio de igualdad en la aplicación de la ley sea el mismo que dictó la resolución, que se invoca como un término de comparación. El principio de igualdad lo que implica es que la modificación de los propios precedentes debe realizarse atendiendo a ciertas condiciones. En primer lugar, la motivación y en segundo, el propósito de aplicación con carácter general. En definitiva, y termino, y para concluir, la educación inclusiva es una aproximación estratégica diseñada para facilitar el aprendizaje exitoso para todos los niños y niñas y jóvenes. Hace referencia a metas comunes para disminuir y superar todo tipo de exclusión. Desde una perspectiva del derecho humano a una educación tiene que ver con el acceso, participación y aprendizaje exitoso en una educación de calidad para todos. Y esa educación inclusiva se ha de conectar con el derecho de igualdad y la defensa de igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas. Tiene que ver con remover todas las barreras para el aprendizaje, con la igualdad y la educación inclusiva, así como facilitar la participación de todos los estudiantes vulnerables y que estén expuestos a la exclusión y la marginación. Y termino con un pensamiento personal, ya que considero para que crezca el frondoso árbol de la dignidad educativa y justicia social, es necesario que profundice en las raíces de la igualdad universal, crezcan las copiosas ramas de la libertad, prospere las exuberantes flores de justicia social y se desarrolle el delicioso, ansiado y apetitoso fruto de la paz social en cada rincón de este bello planeta llamado por todos nosotros bendita tierra. A todos los presentes les pido, les doy las gracias por su paciencia y muchas gracias a todos. No sé si me he extendido. Son las 50. Creo que estoy en el tiempo, ¿eh? Muchas gracias.